Muy buenas noches con todas y todos. Les saluda Américo Pilman, responsable de la plataforma Sociólogos Peruanos y vicepresidente de CREDES. Continuando con el curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, en esta segunda sesión tenemos la participación de la destacada socióloga Patricia Salas, quien tendrá a cargo la sesión denominada La participación ciudadana en la gestión pública. Buen día con todos y con todas. Me alegra mucho estar aquí compartiendo en este curso un tema tan importante como la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública. Esto es mucho, pero muy importante, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo una democracia que decimos que no es democracia, en donde tenemos que trabajar, fortalecer, inventar o reinventar las formas en que la población en su conjunto, la ciudadanía son capaces de ejercer una relación fructífera con el Estado y donde la acción del Estado sea un reflejo y una representación de lo que el conjunto de la población necesita para su desarrollo, para el ejercicio de sus derechos y lo que debe ser, por supuesto, garantizado por el Estado y realizado a través de los diferentes procesos de la gestión pública. Vamos a presentar un breve resumen de su hoja de vida. Emma Patricia Salas Obrein es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con maestría en Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y con estudios concluidos de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Ha sido ministra de Educación durante el mandato del presidente Ollanta Humala, así como docente principal de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Sociología de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa durante el periodo de 1989 al año 2010. Igualmente, docente principal e investigadora del Instituto y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoña durante los años 2010 y 2011. Actualmente se desempeña en la docencia universitaria en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en las áreas de metodología de investigación, teorías sociológicas, democracia y ciudadanía, y como investigadora, asimismo, consultora en desarrollo social, políticas sociales y gestión pública con énfasis en educación e infancia. Fue presidenta del Consejo Nacional de Educación, CNE, del año 2005 al 2008 y participó en el diseño del actual proyecto educativo nacional. Es asociada del Centro de Investigación, Educación y Desarrollo, así como miembro fundador del Grupo Impulsor Inversión en Infancia. Realizó acciones de movilización y formulación de políticas sociales en diversos espacios, tales como la Mesa de Lucha contra la Pobreza en Arequipa en el año 2001, el Consejo Nacional de Educación del Perú entre los años 2002 y 2010, siendo su presidenta en el periodo 2004 al 2008. También en el Grupo de Inversión por la Infancia, el Colectivo por la Educación en Arequipa y el Colectivo Educación e Igualdad, entre otros. Participó en la movilización, formulación e incidencia para el proyecto educativo nacional que se aprueba como política de Estado en el año 2007. De esta manera hemos hecho un breve resumen de su hoja de vida y no nos queda más que darle la bienvenida a la doctora Patricia Salas. Muy buenas noches, doctora. Adelante. Bueno, ahora vamos a empezar una reflexión sobre cuán importante es la participación ciudadana en la gestión pública. Vamos a compartir un conjunto de ideas, de situaciones que creo que son importantes para el desarrollo de la gestión pública en relación a lo que significa su articulación con la ciudadanía, ¿no es cierto? Quizás lo primero que haya que decir que aquí en el Perú
La dinámica de la participación ciudadana, si bien por supuesto tiene larga data y tiene diferentes formas de expresión, adquirió una forma particular en el 2002, cuando rompemos con la dictadura fujimorista y entramos al periodo de transición en el gobierno del presidente Paniagua. Se abre una dinámica muy importante en torno a dos ideas que van a implicar directamente a la población con el accionar del Estado. La primera es la necesidad de tener políticas de Estado y no solo de gobierno. Es decir, mirar las problemáticas del país en la perspectiva de mediano y largo plazo para poder diseñar, provocar transformaciones relevantes para la vida de todos los peruanos y peruanas. Y la segunda idea importante es la necesidad de volver a reencontrar la población, la ciudadanía, con el Estado. La ruptura producto de los años de la violencia política en el Perú, de la hiperinflación en la época de García, de la dictadura y violación de derechos humanos en la época de Fujimori, implican una tremenda separación de la ciudadanía respecto al Estado, que se plasma en desconfianza, pérdida de formas de comunicación, etc. Todo esto, por supuesto, tiene un marco que tiene que ver con el hecho de que la participación de la ciudadanía en la gestión pública es un derecho de la población. Es decir, nadie le está haciendo un favor a la población en el momento que le plantea un espacio de participación, sino más bien es el ejercicio de un derecho para poder orientar las acciones, las decisiones y las inversiones que se haga desde el aparato del Estado. Y lo segundo era la necesidad de ampliar y consolidar la democracia en la que los peruanos en ese momento sentíamos que habíamos reconquistado, estábamos en la época de la transición democrática, y esta ampliación de las elecciones, de la democracia, perdón, implicaba que la participación de las personas en el aparato público no se reducía a el periodo electoral y no era una acción individual de yo voto, sino que podía y debía ser una articulación permanente con espacios de diálogo, de comunicación, de intercambio permanentes y sobre muchos temas del día a día o de la proyección a futuro en la acción del Estado. Pero también decíamos, no solamente era un acto individual como el depósito de un voto, sino también que podía ser una relación del Estado con la ciudadanía a través de organizaciones sociales, no solamente de individuos. Están también, por supuesto, lo que es con frecuencia, y no hay que olvidarlo, hablamos de por qué es necesaria la participación ciudadana en la gestión pública, porque mejora la pertinencia de las decisiones públicas. Si nosotros le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cuáles son las condiciones de vida, cuáles son sus ideas de futuro, de bienestar, etcétera, las acciones y decisiones del Estado van a tener un mayor grado de pertinencia en lo que se propongan hacer. Está también, por supuesto, toda la dinámica de generar legitimidad y continuidad en las acciones del Estado. Es decir, si el Estado, en cualquiera de sus instancias, sea a nivel de gobiernos locales, regionales, provincias, distritos o a nivel nacional, es capaz de captar las necesidades de las personas y es capaz de convertirlas en política pública, en presupuesto, en acciones concretas hacia las personas, entonces la credibilidad y el crédito que le damos los ciudadanos y ciudadanas a los gobiernos crece notablemente. Y a la vez que se dice podría garantizar cierta continuidad. Si una política pública o si un instrumento de política pública es legitimado por la vía de la participación, es ampliamente probable que si cambiamos a los funcionarios o cambiamos a las autoridades,
esta población que organizadamente ha participado en el diseño o en el proceso de implementación o evaluación de las políticas públicas, puede ser una cierta garantía para que el siguiente decisor en la gestión, sea un funcionario o sea una autoridad elegida o designada, continúe con lo que venía siendo su antecesor. ¿Por qué? Porque precisamente va a estar la ciudadanía detrás diciéndole, oye, nosotros dijimos esto, oye, en este es el rumbo que habíamos fijado y con eso hay que seguir adelante. Y el otro elemento por el cual también se plantea que es muy importante que las políticas públicas y las acciones de la gestión en el aparato público tengan intensos espacios, momentos de participación ciudadana, es que aumenta la viabilidad de la política. Si una política es conocida y comprendida por los diversos actores que la van a implementar, es más probable que la implementación de esa política responda al espíritu de la misma, ¿no? Si yo me planteo una acción que tenga que ver, no sé, pues vamos a ver con cómo incluimos el enfoque de género en el aparato de justicia del país. Entonces, si los actores y eventualmente los operadores de esas políticas están participando en su diseño, van a tener claro por qué se hace, para qué se hace, y entonces el cómo se hace, las actividades cotidianas, los instrumentos de trabajo del día a día, van a ser utilizados y desarrollados con mucha mayor pertinencia, lo cual va a redundar en que esa política se ha convertido en viable y va a poder rendir los frutos que se planteaban, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso, en ese marco, este esfuerzo que se decía desde los 2000 de generar políticas de Estado que atendieran a las grandes necesidades nacionales y el reencuentro del Estado con la sociedad civil en búsqueda de legitimidad y de asertividad, se plasmaron en acciones muy concretas, ¿no? Se generaron muchos espacios de participación ciudadana, en donde se encontraban el Estado con la sociedad, en ese momento se decía la sociedad civil, de muchas maneras. Los más grandes y emblemáticos eventualmente son el Acuerdo Nacional, en donde estaba el Ejecutivo, el Legislativo, los partidos políticos representados en el Congreso y instituciones de la sociedad civil. Entonces teníamos desde la CGTP hasta las iglesias, que se llama los empresarios, etcétera, con los políticos, con los gestores del Ejecutivo y también con los y las congresistas de los diferentes partidos en ese momento. Entonces, ese era un escenario de encuentro en donde se llevó a tomar consenso sobre grandes lineamientos para el país y un escenario que ha sido útil también en varios momentos para tomar acuerdos importantes. El otro gran espacio, que también sigue siendo muy dinámico, el Acuerdo Nacional, a veces es un poco errático, hay momentos en que parece que entra en coma, hay momentos en que se pone muy activo. El otro espacio, decíamos, es la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Ese espacio sí ha tenido como una vida un poco más sostenida, aunque si bien en el tiempo han ido variando el objetivo, digamos, las actividades centrales, sin embargo, han mantenido una dinámica importante y allí, en esas mesas, que son una a nivel nacional y mesas a nivel regional, se concentran con diferentes intensidades también representantes del Estado, ¿no es cierto?, sea el gobierno regional, los gobiernos locales, etcétera, y de la sociedad civil. Y luego también aparecieron muchos otros consejos más sectoriales y algunos temáticos, ¿no? Había el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional del Trabajo, el Consejo Nacional de Salud, para hablar de los sectoriales.
Habían otros que eran más temáticos, había un entorno, me parece, a la lucha contra la droga, ¿no es cierto? Todo lo que es narcotráfico, y también estaban los consejos asociados a la gobernanza o al gobierno en términos territoriales, ¿no? Teníamos los consejos de coordinación local, consejos de coordinación regional, que de una u otra manera acompañaban o debían acompañar el, el quehacer de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y también para eso se idearon algunos instrumentos. Para el caso de educación estaba, por ejemplo, el Proyecto Educativo Nacional. Para estos casos territoriales están los planes concertados de desarrollo local y los planes concertados de desarrollo regional, ¿no? Entonces, hubo momentos en que eso fue muy, pero muy intenso, y estos espacios fueron trabajando. Los territoriales, en torno a los proyectos de desarrollo concertado, tuvieron un momento entre los 2000, 2005, de un dinamismo muy, muy fuerte, en donde efectivamente en la mayoría de regiones uno podía encontrarse en esos espacios con los funcionarios públicos, con organizaciones diversas, con ONGs, y discutir elementos importantes de lo que podría o debería ser el desarrollo en los respectivos territorios. En la práctica, sin embargo, y como devino la historia, después de los primeros años de intensas acciones de concertación y de espacios que se multiplicaban y espacios que se, digamos, abrían, se tomaron algunos acuerdos importantes, tanto a nivel nacional. El Acuerdo Nacional y la lucha con la pobreza tienen algunos documentos que son fundamentales, algunos vinculantes, ¿no? Pero luego devino en una dinámica bien, ¿cómo decirlo? Pues perversa en realidad, ¿no? Porque se fueron abandonando estos espacios. Las autoridades participaban poco, a veces nada. Los acuerdos que se tomaban podían ser muy interesantes, se hacían eventos públicos para presentar los acuerdos, inclusive a veces se editaban, publicaban, etcétera, pero en la realidad no se ponían en práctica. Si nosotros hiciéramos un balance minucioso de cuántos de los acuerdos que tomamos o que se tomaron en esos espacios de participación ciudadana, en donde estaban el Estado y la ciudadanía sentados a la mesa, yo creo que lamentablemente tenemos que decir que en la mayoría de los casos estos elementos no fueron parte de la gestión pública, ¿no es cierto? Entonces, esos espacios que tenían la potencia de la que hablábamos hace un rato, producir legitimidad, viabilidad, consensos, etcétera, se convirtieron en rituales, rituales sin contenido. Entonces, actualmente tenemos algunos como los procesos de presupuestos participativos, por ejemplo, o los de planes de desarrollo concertado, que simplemente se reúnen para hacer un check de si hice la reunión, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no les va a dar presupuesto si no existe ese plan, en donde además haya una planillita donde los agentes participantes han firmado que han estado en esas reuniones. Eso ha traído un desencanto tremendo y devino en el desánimo y el alejamiento de esos espacios de muchas organizaciones de sociedad civil y de muchas personas de la sociedad civil que podían tener aportes interesantes, ¿no? Entonces, esos espacios como que se han debilitado porque no se les ha usado, digamos, y ese uso no ha hecho que la gente que participaba allí sintiera que esto era útil y los permitía avanzar, ¿no? Por un lado, la gente de sociedad civil dice, pero me escuchan y no hacen nada. Por el otro lado, la gente del Estado estaba preocupada por quién iba a participar para que no haga mucho boche, para que no critique mucho, para que no se alargue la reunión, etcétera. Y en la práctica, entonces, disminuyeron notablemente las posibilidades de que estos espacios
fueran un instrumento de gestión pública efectivo en una dinámica democrática eh, vigorosa, ¿no es cierto? Y por el contrario, se favoreció la participación de muchas organizaciones que no representaban nada, o de lo que sucedió es que muchas organizaciones que querían algo en particular, ¿no? Una, no sé, pues junta vecinal que quería un parque, se inscribía en el presupuesto participativo, una APAFA que quería una mejora en su colegio, se inscribía en el presupuesto participativo o entraban al plan concertado para viabilizar su proyecto, ¿no? Grande o pequeño o lo que fuera. El cuento es, en realidad, que a estas alturas de la historia del Perú y desde la crisis del 2016, yo creo que más bien estamos en un franco retroceso de lo que pueden ser las dinámicas participativas en el Perú, porque estamos también en un franco retroceso de lo que son los valores democráticos y de lo que son el reconocimiento de los diferentes actores en la sociedad como interlocutores válidos para llegar a acuerdos. Todos hemos vivido, hemos sido testigos en estos últimos años, en estos últimos meses, de cómo la clase política ya no solamente no tiene en su agenda el diálogo, no tiene en su agenda la participación, sino que han tomado decisiones absolutamente que van en contra de lo que significa una dinámica democrática vigorosa, en donde los actores sociales, políticos, las organizaciones participan, quieren ser parte de, y el Estado hace interlocución con esos actores. Por el contrario, aparece un profundo desprecio de muchos de los actores en la sociedad, ¿no? En las comunidades campesinas, las mujeres, no son, digamos, muy reconocidas. Y entonces ahora tenemos, digamos, otro tipo de participación que también debería ser considerada en la dinámica general de la gestión pública, y es la participación por la vía de la protesta, ¿no? La protesta también es una forma de participar en la gestión pública, porque lo que quiere es que el gestor público, que la autoridad tome una decisión o cambie de opinión respecto a alguna decisión que haya tomado, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de este panorama un poco desalentador que acabo de describir, me parece que seguimos pensando y que podemos seguir apostando a que la participación ciudadana es una propuesta vigente, que es un derecho que no hay que perder, que es un derecho al cual no debemos renunciar y que por el contrario debemos darle dinámicas distintas, debemos examinar con más cuidado, con mucha agudeza, lo que ha pasado en nuestros respectivos espacios respecto a la participación ciudadana. Si yo soy un alcalde o soy un funcionario de una municipalidad distrital o provincial o de un gobierno regional o de un ministerio o una dirección nacional de no sé qué, han habido procesos participativos en mi instancia. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué se avanzó? ¿Qué se retrocedió? ¿Qué no funcionó? Para poder comprender cómo volverlo a hacer, cómo inventarlo, si es necesario inventarlo, cómo resignificarlo, si es necesario resignificarlo. Pero desde la ciudadanía no podemos, creo, renunciar a nuestro derecho a la participación ciudadana. Más aún en estos momentos en donde el sistema de institucionalidad política peruana está bastante afectado por la pérdida de los partidos políticos como mediadores entre el ciudadano y el Estado. Entonces necesitamos imaginar otras formas en que el ciudadano o la ciudadana puedan articular, digamos, su voz con las decisiones del Estado. Es más,
creo que estamos viviendo en un momento en que la democracia representativa, tal como la habíamos diseñado o pensado desde principios de la República, ya no funciona. Necesita combinarse con espacios de democracia directa, ¿no? Y estos espacios de participación podrían serlo si es que los pensamos en esa dinámica, no solamente como un instrumento puntual, concreto, eh, sino también como una lógica de construcción de una nueva arquitectura de la democracia en el Perú. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana ligada a gestión pública, ahí tenemos que tener mucho cuidado y no olvidar que la gestión pública es la forma en que la política se hace realidad. Es decir, a la hora que estamos sentados en nuestro escritorio, no sé, pues en cualquier instancia del sector público y nos toca promover una política, una acción o una norma, esas son las formas en que se están haciendo realidad las grandes decisiones de política que se han tomado en otras instancias. Entonces, no es un tema de simple tecnocracia, no es un tema solamente de procedimientos, no es un problema técnico. La gestión pública es, ante todo, un hecho político y es ese puente entre la proposición política general y la acción concreta que hace realidad en la vida de la ciudadanía esa decisión política. Entonces, ese proceso de hacer realidad la decisión política pasa por algunos elementos importantes. El primero son los objetivos. ¿Para qué se hacen las cosas y para quién se hacen las cosas? Es decir, ¿cuál es el derecho al que estamos abonando desde el espacio o desde la competencia que nos toca realizar en nuestra entidad en concreto? Y o quién es el ciudadano o la ciudadana a quien se le va a garantizar ese derecho. Si es educación, ¿en quién tenemos que pensar? En los estudiantes. Si es salud, ¿en quién tenemos que pensar? En el conjunto de la población. Si es seguridad, ¿en quién tenemos que pensar? Entonces, de tal manera que podamos tener bien clarito para qué hacemos las cosas y para quién. De tal manera que a la hora de tomar decisiones concretas tengamos la suficiente claridad para discernir sobre la calidad de nuestras decisiones. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta es que, como es un hacer realidad algo, como es un proceso de gestión, hay que tener en cuenta el ciclo de gestión. Es decir, cómo diseñamos la política, cómo implementamos la política, cómo ejecutamos la política, cómo evaluamos la política. ¿En qué momento participamos? ¿En qué momento organizamos espacios y formas de participación? En todos. Hay una instancia de armar rutas de largo plazo, lo que llamamos, por ejemplo, políticas de Estado, y es donde trazamos los grandes objetivos, los grandes para qué y los grandes para quién. ¿Quién va a ser el beneficiario de la política? ¿Quién va a ser el sujeto a quien le estamos garantizando un derecho mediante esa política? ¿No es cierto? Y esa es una instancia que debe ser muy dinámica en el recojo de información, en la construcción de información, en los diálogos, en las consultas y en el ir y venir entre las instancias que correspondan, en el ejecutivo, el legislativo o que fuera. Y igual cuando hablamos del ciclo de gestión, debemos tener claro que hay que hacer participación en el diseño, lo que algunos llaman la participación temprana, ¿no es cierto? Hay que imaginar qué tipo de participación y en qué momentos de la implementación también vamos a necesitar de la participación ciudadana. A la hora de ejecución, cuáles son los momentos de la ejecución
en donde la participación ciudadana nos va a ser útil, sea como un acompañante, sea como un interlocutor para consulta, sea en la lógica de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana en el momento de ejecutar, que estamos haciendo lo que dijimos que vamos a hacer, y por supuesto también en la evaluación de las políticas, de tal manera que podamos en conjunto no solamente rendir cuentas, sino proyectar los siguientes periodos y tener en la dinámica de la evaluación no solamente los componentes que el gestor o la gestora pública necesita desde su función o su competencia, sino desde la mirada de la ciudadanía. Por último, es importante tener en cuenta que para que la participación ciudadana no sea ese ritual sin contenido que genera desesperanza sobre este mecanismo, tenemos que tener claras algunas condiciones para que esa participación ciudadana sea efectiva, sea útil, tanto para generar políticas públicas pertinentes, legítimas, viables, con continuidad, como para abonar en una dinámica democrática más amplia, más participativa, más incluyente del conjunto de los actores eh, de la nación, ¿no es cierto? Los actores en sus diferentes representaciones, además, tanto territoriales, de clase o de identidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Lo primero que tenemos que tener claro es la materia de debate y de decisión. No es lo mismo que yo tenga que decidir para qué educo o cuáles son los grandes objetivos en materia, por ejemplo, de transporte urbano, ¿no es cierto? Que si tengo que decidir, por ejemplo, cómo va a ser el mecanismo de evaluación de aprendizajes. Entonces, si yo estoy decidiendo los grandes objetivos de la educación, es una materia de decisión cualitativamente diferente a si voy a decidir cuáles son los mecanismos de evaluación de aprendizajes. Un elemento es más técnico, que siempre va a tener un componente político, y el otro es más político, ¿no es cierto? ¿Cuál es la materia? Vamos a producir una norma, es decir, estamos discutiendo, por decirlo en simple, la directiva municipal acerca de dónde van a ser los paraderos, queremos una norma, o vamos a decidir sobre un proceso. Por ejemplo, cómo va a ser el proceso de generar una cultura de uso de transporte público, ¿no es cierto? O vamos a decidir sobre un proyecto de inversión. ¿Cuál va a ser los pasos viales que se necesitan para que el transporte público sea más fluido? Dependiendo la materia que tengamos, el debate que vayamos a construir, los actores que vamos a convocar y la decisión que vamos a tomar van a ser diferentes, ¿no es cierto? Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, igualmente, ¿quiénes deben estar en el debate? Esa es la segunda condición. ¿Quiénes son los actores que deben estar allí representados? Y los actores son diferentes naturaleza. Primero, los interesados, es decir, aquellos que tienen un interés sobre eso. Yo como ciudadana de esta ciudad tengo interés de que el transporte público funcione muy bien, entonces yo tengo que ser convocada, ¿no? Hay otro tipo de actores que son los que van a ser de alguna manera, comillas, responsables o van a estar involucrados en la ejecución e implementación de la política. Por ejemplo, los empresarios de transporte. Si vamos a cambiar la dinámica de transporte urbano, tienen que estar los empresarios de transportes y tienen que estar los choferes y los cobradores, porque ellos están viviendo eso todos los días, saben cómo es, pero también tienen un interés de tener el empleo, de tener su empresa, etcétera. ¿Quiénes más deberían estar? A lo mejor deberían estar las organizaciones de cuidado del medio ambiente, porque el transporte público debe tener unas ciertas características para que tengamos un aire limpio.
Entonces, ¿quiénes deben estar del lado de las decisiones? ¿Quiénes toman decisiones sobre estos? El director no sé cuántitos, entonces tiene que estar esa oficina, en la municipalidad, entonces tiene que estar la municipalidad. Entonces, todos quienes tengan o un interés o una necesidad o una responsabilidad o una competencia sobre la materia en la que vamos a decidir deben estar presentes. Eso quiere decir que tenemos la responsabilidad de construir esos mapas de actores desde el punto de vista de la materia y desde el punto de vista de la ciudadanía. Un tercer elemento a tener en cuenta es qué tipo de relaciones hay entre los diversos actores y entre los diversos intereses en torno a esa materia. ¿Son relaciones que tienden al conflicto? ¿Son conflictos ya conocidos, agudos, o son conflictos de baja intensidad? ¿O es un terreno medio desconocido donde nos puede aparecer un conflicto nuevo eventualmente? ¿O son relaciones donde, digamos, la probabilidad de acuerdos y de consensos es como más fácil, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer una política que haga que el tráfico sea más fluido, eventualmente todos vamos a estar de acuerdo que si queremos el tráfico más fluido. Pero eventualmente, si ese tráfico más fluido implica, que, por ejemplo, que los paraderos van a ser cada 5 cuadras, entonces a lo mejor hay personas que no quieren caminar 5 cuadras, que quieren en su cuadrita, que para el carro, ¿no es cierto? O, ¿qué se llama? Las empresas no van a querer perderse el pasajero y no van a parar cada 5 cuadras, sino en todas las cuadras. ¿Cuán conflictivo puede ser eso, no? Entonces, un ejemplo duro sobre esto es lo del Consejo Nacional del Trabajo. El Consejo Nacional del Trabajo tenía como característica que se estaba formado por representantes de los trabajadores, representantes de las empresas, los empleadores y el Estado. Un tema crítico son las relaciones laborales. Los trabajadores quieren más salario y los empleadores quieren que el salario sea más bajo. Ese es un conflicto duro, sí o sí va a suceder. Entonces, tú tienes que saber que la materia del diálogo, el debate, es de alta conflictividad. Entonces, eso implica que vas a tener que trabajar mecanismos, herramientas, estrategias diferentes, así es un tema, por ejemplo, de alto consenso, ¿no es cierto? Vamos a mejorar la calidad educativa. ¿Quién no quiere mejorar la calidad educativa? Todos vamos a decir que sí, ¿no es cierto? Ya cómo se hace será otro cuento, ¿no? Una cuarta condición es que en la dinámica tenga un papel muy importante la autoridad o las autoridades competentes. ¿Quiénes tienen competencia sobre eso? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién es el rector, el organismo rector, etcétera? Es crítico que esté ahí y que su estar ahí exprese la voluntad política, no solo de dialogar, de escuchar, de proponer, de interactuar, sino también luego de hacerse cargo de las conclusiones que haya en esa dinámica participativa. Entonces, la voluntad política tiene que ser, primero, reconocer que sí, que la participación ciudadana es parte de lo que tiene que hacerse en el Estado, porque estamos en una democracia, porque hay que garantizar derechos y porque hay que hacer las cosas bien, como decíamos, con pertinencia, con legitimidad, con viabilidad, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, eso es claro, es clave, perdón, ¿no es cierto? Que la autoridad competente esté convencida, haya voluntad política y que por lo tanto realice todos los esfuerzos para garantizar el espacio participativo o la dinámica que se haya planteado. El siguiente punto son los procedimientos. Cada materia de trabajo en lógica de participación ciudadana se va a requerir un procedimiento diferente, ¿no es cierto? Hay cosas que son de largo plazo, entonces requerirán procedimientos grandes, amplios, masivos, ¿no es cierto?, a escala masiva, pero eventualmente ese masivo no es
tan frecuente. Para poner un tema del que yo conozco mucho, el Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional se plantea para cada 15 años. Grandes rutas, procesos participativos muy amplios, muy extendidos, con muchos actores, pero una vez cada 15 años. ¿No es cierto? Pueden haber otros elementos como los presupuestos participativos. Son todos los años, ¿no es cierto? ¿Qué escala deben tener? Deben tener muchos agentes participantes, pocos agentes participantes, muchas reuniones, pocas reuniones. ¿Qué conviene? El sistema de tarjetas, el sistema de diálogo, trabajos previos. Tenemos que ser finos con los procedimientos para que los procedimientos sean pertinentes y garanticen efectividad. No olvidemos que el principal enemigo de un proceso participativo es la inefectividad, es decir, que nos vayamos con la sensación de que no sirvió para nada, que todos gastamos saliva y nadie nos hizo caso. Es más, entre nosotros mismos ni siquiera nos hacemos caso. A veces en los debates de los espacios participativos suele suceder que la gente habla para escucharse a sí misma y ya no escucha al otro, ¿no es cierto? O a la otra. Entonces, no se contrapone la idea de uno con idea de otro para decir, ah, mira, son la misma idea, sigamos adelante. Ah, mira, son ideas diferentes, pero son complementarias, entonces las podemos sumar una con otra. Ah, cuidado, esta idea se contrapone con la otra. ¿Cómo vamos a debatir o tratar esa diferencia? Todo eso tiene que estar previsto en los procedimientos que vayamos a trabajar. Y dentro de esos procedimientos, un elemento muy, muy importante son precisamente el tratamiento de las diferencias, el tratamiento de los conflictos de interés entre los diferentes actores, ¿no es cierto? Y eso debe estar previsto en las metodologías de trabajo. La tendencia que vemos siempre es busquemos el consenso, encontramos el consenso y nos olvidamos de la diferencia. No es que los consensos no existan, hay temas que tienen sus elementos de consenso y está bien, hay que identificarlos, pero no podemos guardar la diferencia a un costado tratando de que no se note y de que si la pasamos por alto no existe. Porque eso es falso. La diferencia sí existe y nos va a reventar en la cara en algún momento. Parte, en mi opinión, del fracaso de los procesos participativos de los que hablábamos, que se inician en el año 2000, tiene que ver, en mi opinión, repito, con que hemos generado consensos y metido bajo la alfombra las diferencias. Entonces ahora las diferencias han salido a flote y ¡plop! Nos reventaron en la cara. Entonces, los procedimientos, insisto, deben tener una forma de tratamiento de diferencias, de contradicciones, de conflictos, sin ocultarlos. ¿Y cómo se hace eso? Primero, se identifica cuál es la diferencia. Se comprende esa naturaleza. Segundo, producimos más información sobre eso, para poner en la mesa elementos de debate y elementos de juicio para priorizar una sobre otra, para poder discernir cuál es la más conveniente en la lógica de bien público, ¿no es cierto? Es decir, de cómo se favorece a la ciudadanía, que es finalmente el objetivo de la gestión pública, ¿no es cierto? Que ciudadanos y ciudadanas podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Entonces, con ese tipo de elementos hay que construir las metodologías. Hoy en día tenemos prácticamente una metodología estándar que se hace en todos los espacios participativos, con conflictos, sin conflicto, grandes, pequeños, políticos, técnicos, etcétera. Hacemos pegar los cartelitos, los juntamos juntitos, un relator que ya, eso está agotado, eso no sirve y menos sirve si las conclusiones para encontrar consenso terminan en una generalidad. Si la conclusión es una generalidad, perdimos, porque esa generalidad va a ser
un enunciado igualito parecido al del proceso anterior, y al del anterior, y al del anterior. Entonces, ¿en qué estamos avanzando? Tenemos que cultivar el arte del tratamiento de lo particular y de lo diferente, para que se nos permita construir situaciones, propuestas, etcétera, novedosas, relevantes y que representen o respondan de manera fehaciente a las expectativas y las demandas de la ciudad. Otra condición importante que va a ayudar a lo anterior es la información. No podemos pretender que un espacio de participación ciudadana sea efectivo, eficiente, profundo, importante, si está hecho sobre los sentidos comunes de la gente. Entonces, no, es que yo me acuerdo que mi experiencia, que cuando yo estaba en el micro, lo que pasaba es que había muchos baches. No, pero es que yo he visto que tal cosa. No, las anécdotas personales tienen un valor, pero es un valor relativo. Entonces tenemos que ayudar a que todos los agentes participantes dispongamos de información de calidad. Es decir, necesitamos información de calidad, y que esta sea compartida de una manera comprensible. Pucha, no gano nada con mandarle a los ciudadanos o ciudadanas el estado de, ¿qué se llama?, de ganancias y pérdidas de la municipalidad. Eso lo entiende un contador. Eso no es comunicación con la ciudadanía, ¿no es cierto? Eso es una farsa, pues, o un ritual sin contenido, como ustedes quieran. Pero sí es posible coleccionar alguna información relevante y ponerla en un lenguaje que permita la comunicación con la ciudadanía, que no es ni tiene por qué ser un especialista técnico en la materia. El ciudadano o ciudadana tiene derechos, ¿no es cierto? No tiene que ser un experto. Para eso están los funcionarios en el Estado. Pero también los funcionarios en el Estado tienen la obligación de producir comunicación con la ciudadanía. Y eso implica trabajar en lenguajes sencillos, no digo simples, digo sencillos, porque se pueden y deben trabajar temas complejos con lenguajes sencillos. Eso implica una siguiente condición, que es la preparación de los actores. Actores que debemos asegurarnos que estén sensibilizados, que comprendan ¿qué se llama?, la información que les hemos trabajado, que les exponemos qué tipo de enfoques hay a la hora de trabajar, la información disponible, experiencias de otros espacios, lo que fuere. Es decir, no se trata de, pucha, yo llamo o mando oficio, ¿no? Todos son oficios. Mandamos un oficio y está invitado a la sesión para discutir tal cosa. No, tenemos que trabajar en una dinámica de preparación de los actores e incluso ayudar a que esos dirigentes y organizaciones sociales puedan transmitir la información y compartirla de manera coherente y comprensiva en sus bases, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a terminar trabajando con dirigentes o dirigencias, y otra vez la población se va a quedar por fuera y el proceso participativo se va a aguar un poco. Y lo último, que tiene que ver con lo primero, la materia, es qué decisiones voy a tomar. Voy a tomar decisión sobre el tipo de enfoque de la política, voy a tomar decisiones sobre las herramientas de política, voy a tomar decisiones sobre qué. Entonces, tener clarito qué tipo de decisiones voy a tomar para sobre eso informar a la gente, convocar a la gente y debatir con ellos y con ellas. La idea es que podamos hacer del espacio participativo un momento en donde la voluntad política con la voluntad ciudadana se encuentran
y arman un diálogo, un debate sincero, honesto, en donde se encuentran los consensos y donde se trabajan las particularidades y las diferencias. Muchas gracias. A ver, nos preguntan, dice, hay, de acuerdo a la ley de participación ciudadana, espacios y mecanismos de participación y concertación a niveles regionales, locales, pero esos no siempre se articulan con los niveles nacionales. ¿De cómo garantizamos que a nivel nacional, en el momento de diseñar políticas o programas o servicios, se tome en cuenta las voces, el sentir y la necesidad de la población? Bueno, aquí hay una pregunta fácil y muchas otras más difíciles, o digo una respuesta fácil. La respuesta fácil es voluntad política, ¿no es cierto? La voluntad política es un elemento crítico, pero también lo otro es cómo la tradición de participación ciudadana empuja, ¿no es cierto? Empuja hacia que haya esos momentos y esos espacios, ¿no es cierto? En educación, alguna vez vimos una experiencia en donde los viceministros se reunían cada 2 o 3 meses con el conjunto de autoridades regionales, los directores regionales de educación, pero también con los gerentes sociales de los gobiernos regionales, ¿no? Cada 2 o 3 meses. Entonces, eso se hacía periódicamente con todas las autoridades, se veían problemas, se tomaban decisiones, etcétera. Un buen día se cambió la gestión, cambiaron de ministro a ministra, y el nuevo ministro, o ministra, no sé bien quién era, decidió que ese espacio ya no iba, ya no era necesario. Sin embargo, apareció una fuerte demanda desde las regiones de que sucediera, al punto que se tuvo que volver a convocar y entiendo que se sigue convocando, ¿no es cierto? Entonces, cuando la población que participa le encuentra sentido al espacio, lo va a defender, lo va a reclamar. Entonces, ahí hay un trabajo de sociedad civil, de organizaciones, pero también hay un trabajo de los propios gestores públicos que cuando inician estos procesos los hagan relevantes, ¿no? Porque hay voluntad política. Entonces, hay una responsabilidad desde el decisor que debe articular todo ese proceso, pero también hay una responsabilidad desde los otros actores para empujar en ese sentido. No nos olvidemos que la política es un tema de ida y vuelta del poder hacia la ciudadanía, de la ciudadanía como fuente de poder hacia la gestión pública. Si a mí me dices que eso debe estar en una ley, bueno, tal vez lo pondría, pero no es garantía. Los consejos de coordinación regional que tienen a su cargo los planes concertados de desarrollo no son una garantía de participación efectiva. Se convierten a veces simplemente en cascarones, ¿no es cierto? Entonces, para que la participación ciudadana cumpla con su función de ser una forma de ampliar la democracia, una forma de ampliar los derechos, tiene que tener una dinámica por varias partes. Entonces, no hay una respuesta fácil a cómo garantizamos que un actor haga lo que tiene que hacer. Es una dinámica de ida y vuelta, no se puede bajar la guardia, tenemos que irla reconstruyendo cada vez. Desde sociedad civil nos toca, creo, una lógica más formativa de lo que quienes podrían o deberían ser los agentes participantes o las organizaciones sociales y los líderes sociales y políticos que sean parte de esos procesos. No creo que tiene que ser así una cosa más de dinámica social que simplemente de una norma más que eventualmente será más o menos fácil de lograr, pero cuya efectividad siempre estará sujeta a cómo funcionan las fuerzas sociales en la vida real. Tenemos una segunda pregunta que tiene que ver con que hay algunas organizaciones que son solo como formales, solamente son como cascarones que no representan a muchas personas, pero que sin embargo
al Estado le son funcionales porque permiten decir, check, participaron, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias se podrían implementar para mejorar esa situación y no solo validar, digamos, con eso? Ese es un tema sumamente delicado, porque, miren, puesto como está, el Estado está haciendo trampa, porque está validando organizaciones que sabe que no representan. Eso tiene que ver con que el agente del Estado no tiene valoración sobre el proceso de participación y que en el fondo preferiría que no existiera, ¿no? Entonces, ahí hay una dinámica bien importante acerca de cómo las entidades públicas valoran o no valoran la participación. O para muchas de ellas la participación es un estorbo. Entonces, solamente quieren cumplir con el ritual. Entonces, otra vez, la sociedad organizada, las fuerzas sociales, somos quienes nos corresponde cuidar esos espacios, ¿no es cierto? Y hacer que nuestras organizaciones que tienen representación estén debidamente inscritas, estén en los directorios, etcétera, ¿no es cierto? Y tener una vida lo suficientemente dinámica y vigorosa para que no nos pasen por alto. En estos casos, por ejemplo, las organizaciones que tienen capacidad de algún tipo de incidencia pueden ser más difíciles de obviar por el Estado porque no estén, ¿no? Entonces sería bien raro que, no sé, pues en salud no esté presente en una discusión sobre políticas de salud el foro salud, ¿no? O que en educación no esté el foro educativo, ¿no? Porque ya son instancias que se han hecho conocer públicamente y la gente más bien está pendiente de quiénes son quienes dicen. Eventualmente se podría poner en los reglamentos que se llama de participación ciudadana para inscribir organizaciones, que estas organizaciones puedan poner evidencias de que tienen una, primero, membresía, ¿no es cierto? Y una vida, ¿no? Que se reúnan cada 3 meses, que tengan actividades, por lo menos 3 o 4 actividades al año, que depende del tipo de organización de la que se trate, pues abarque el conjunto del distrito o tenga por lo menos gente de 3 distritos. No lo sé, se podrían poner algunas reglas de eso, sabiendo que muchas de esas también podrían ser objeto como de trampas. Entonces, más allá de las normas o los mecanismos que se pueden y eventualmente se deben usar para garantizar que la calidad de la participación sea mejor y en este caso más representativa, son las fuerzas sociales y la dinámica que le imprimamos a esas fuerzas y a esas organizaciones sociales las que van a marcar la diferencia. Necesitamos ponerle mucho más esfuerzo a las organizaciones de la sociedad, ¿no? A las juntas vecinales, a las comunidades campesinas, a las organizaciones de jóvenes, a las organizaciones de mujeres, a los sindicatos, a las asociaciones de productores, de informales, etcétera, y darles mucha vida para que puedan tener el empuje y la fuerza de representarnos a todos y todas en estos procesos, ¿no? Porque si no vamos a seguir en esto, en la ritualización y el vaciamiento del contenido de los espacios participativos, con la consecuencia de la que hablábamos en la primera parte de la exposición, de que terminan desalentándose las organizaciones y retirándose de los debates porque no son útiles, porque no son relevantes, porque no atienden a sus intereses, porque no atienden a sus necesidades, porque la gente no está siendo representada. Entonces, es uno de los temas críticos en participación ciudadana, cuya solución no es simple, pero que más bien tenemos que conocerla lo mejor posible para seguir generando estrategias que nos permitan que la participación sea efectiva y de verdad las personas o las instituciones que aparecen como agentes participantes representen también de manera legítima a sectores de la población
que como sabemos tienen intereses y necesidades bien precisos, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por tu destacada participación.